Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Vamos a hablar en los primeros dos bloques de este programa respecto a la decisión y la pretensión del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, de presentar una denuncia penal en contra de Acción Ciudadana. El presidente del Congreso ha hecho una breve declaración de prensa en la cual no ha aceptado preguntas y en la que sugiere que el presidente de Acción Ciudadana ha incumplido algunas normativas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué atacar a una organización que ha presentado y ganado varios recursos, que ha forzado al Congreso a recular en varias decisiones polémicas? De eso hablamos con Daniel Giring y con Luis Miguel Reyes aquí en Sin Filtro, pero antes está en la historia con Dulce Rivera. El Congreso presentó una denuncia penal en contra de Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana por los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, estafa propia y caso especial de estafa. Así lo detalló un comunicado publicado en Twitter. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, aseguró que la representación legal no estaba actualizada y que por eso accionaron legalmente, pero el diputado no quiso responder preguntas. Se encontró que en el nombramiento del señor Marroquín como representante legal de Acción Ciudadana existía un vicio y se tomó la decisión de que para no caer en omisión de denuncia, que es un delito, se decidió poner una denuncia penal en contra del señor Marroquín. Diputados cuestionaron el accionar de Álvaro Arzú Escobar por no consultar sobre la medida y porque actuó a nombre del Congreso sin tener el aval del Pleno, además porque dudan de la legitimidad de la denuncia. Es un tema que debió haberse discutido en la instancia de jefes de bloque. Toda vez que en el comunicado se dice que se está presentando una denuncia en nombre del Congreso de la República. Manfredo Marroquín aseguró que la representación legal está al día y cree que esta acción es para afectar a las organizaciones que no son afines a ellos. Nosotros tenemos notificaciones del registro de las personas en donde se dice que está al día, está vigente mi representación. Obviamente también nos preocupa que los registros puedan estar siendo alterados y manipulados. Acción Ciudadana ha presentado diversos amparos que han afectado directamente a diputados. Las últimas dos obligaron al Congreso a repetir la elección de la Junta Directiva, presidida por Álvaro Arzú Escobar, y la otra que obliga a que diputados tránsfugas no presidan comisiones ni sean jefes de bloque. Entendemos que es una molestia que tienen con las organizaciones de la sociedad civil que les han manifestado su rechazo a desarrollar una agenda pro impunidad y pro corrupción, que es lo que ha privilegiado esta junta directiva a lo largo de este año. Pero también han tenido participación activa en otros procesos, como la elección de fiscal general, en donde presentaron tachas en contra de aspirantes no idóneos, y cuando el ministro de Gobernación se negaba a entregar información de su viaje a Estados Unidos, en donde también participó Álvaro Arzú Escobar. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Como usted pues lo ve, Álvaro Arzú Escobar ha decidido tomar una acción en contra de Acción Ciudadana. Una de las grandes preguntas y de lo que vamos a debatir en este espacio ¿es esta la primera? ¿Qué es lo que pretende abarcar? Para eso me acompaña Luis Miguel Reyes y Daniel Giring. Caballeros, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. ¿Qué primera lectura hay que sacar de esta acción del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, Luis Miguel? Bueno, primero hay que notar las reacciones de otros diputados, que se ven sorprendidos ante el comunicado del Congreso. Un comunicado firmado además como Congreso de la República, en el que por lo menos el diputado Leonel Lira, la diputada Andrea Villagrán, el diputado Paul Brier, de diferentes bancadas, dicen no estar enterados de qué está pasando y además se sienten ofendidos de que se use el nombre del Congreso, ¿verdad?, que lo representa a todos, para hacer este tipo de acciones en contra de una organización de sociedad civil que además tenía algunos, ha hecho muchas acciones que han impedido el trabajo del Congreso en ciertos puntos polémicos y complicados. Yo creo que definitivamente aquí lo que estamos viendo es una especie de vendetta de parte de un grupo en el Congreso, porque definitivamente no son todos en contra de esta organización que, según ellos ven, ha interrumpido su trabajo. Y además hay que ver un poco las declaraciones del presidente del Congreso. Dice, como ustedes saben, el señor Manfredo Marroquín y la Asociación Acción Ciudadana han interpuesto una serie de amparos en contra del Congreso de la República. Un poco se nota una ¿molestia? sensación, sí, como molestia en contra de más de una persona y de su agrupación,
y lo que han hecho para interrumpir su trabajo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una vendetta casi personal, digamos, del presidente del Congreso o de un grupo de diputados reducido, ¿verdad? Que definitivamente no está representando al Congreso en su totalidad. Y además, ¿qué es eso de que está atacando al Congreso los amparos? Los amparos no atacan a una institución, atacan, digamos, ciertos vicios que se han podido dar dentro de una institución y la interacción entre políticos en particular, digamos, pero más bien, si lo vemos desde esa perspectiva y si el objetivo es cumplir la ley, y la CC ha tenido algunas resoluciones por unanimidad diciendo sí, no tiene que ser dada la ley como está, no puede ser jefe de bloque o no puede ser presidente de una comisión tal diputado que ha sido tránsfuga, porque la ley que ustedes aprobaron, mis estimados, dice exactamente eso. Eso no le hace daño al Congreso, eso no es un ataque al Congreso, eso es más bien por el bien del Congreso, aunque afecte los intereses personales de un congresista. A mí me parece, de verdad, la acción me parece muy burda, un poquito absurda, que la gente entienda que no se está acusando a Acción Ciudadana ni a Manfredo Marroquín de haber hecho, digamos, un desfalco de millones, ni de tener relaciones oscuras con ningún grupo, por lo menos no en este recurso legal, sino que básicamente lo que están diciendo es, miren, no está actualizado la representación legal y eso está mal. Gastar 2 minutos de rueda de conferencia de prensa con el presidente del Congreso, gastar un solo tuit en esta cosa, es algo que el Congreso de la República no tiene que hacer. Mucho menos utilizar, como decía Luismi, el nombre del Congreso para decir que el Congreso está como si el Congreso fuese una entidad que denuncia. Y que no solo se gastaron tweets y minutos de conferencia de prensa, supongo que para esto se gastó también asesoría legal. Según ellos estaban haciendo una serie de investigaciones para poder defenderse, vamos a decirlo así, que una vez más, o sea, estás hablando de un proceso que está afectando a algunos diputados y habría que ver qué hace Junta Directiva planteando esta clase de recursos. Pero bueno, está bien. Como Junta Directiva se cree que esas personas sí pueden formar parte de las comisiones, como presidirlas y demás. Hagamos investigación para presentar argumentos ante la CC. Y nos encontramos que hay un problema en la representación legal de Manfredo Marroquín. Esto no es grave, esto no es nada, es una cuestión puramente administrativa. Aquí van a empezar a saltar, es que la ley, es que hay que cumplir los procedimientos. Seamos serios, en la parte sustantiva se está básicamente denunciando desde el Congreso una cuestión meramente formal. Y se está haciendo, como bien dice, y muy torpemente dice el presidente del Congreso, porque es que se le ve el plumero, como se dice en buen chapín, se da color, ¿verdad? Se le ve el cobre. Se le ve el cobre cuando hace esas cosas, esa clase de afirmaciones. Se ve clarísimamente que tiene una intención de atacar a una organización que les ha hecho daño políticamente. Pero la otra es que yo tampoco creo que se hayan gastado 1 minuto en hacerlo. Esto toma tiempo. Digamos, hacer estas averiguaciones, pero poder ir a tomar que sí se lo encontraron. Asume que se lo encontraron así y dijeron, bueno, esto es, como dijo Elena Ropero, esto es omisión de denuncia, si no, entonces lo vamos a denunciar. Pero la otra opción es que están dedicando tiempo a buscar estas cosas en organizaciones de sociedad civil que han tenido relación con el Congreso. ¿Qué más están buscando? ¿A quién más están investigando para poder encontrar este tipo de cosas? Usando recursos del Congreso para investigar a personas que accionan en contra del Congreso. Es que a lo mejor eso está pasando también. Entonces, o sea, si bien se lo pudieron haber topado de suerte, puede ser que estén en un proceso de orquestar algunos ataques en contra de organizaciones de sociedad civil. ¿En qué mala, o sea, si este es el recurso, si este es el arma que han encontrado, ¿en qué mala forma está el pacto? Burdo y totalmente... Pero totalmente, olvídate de lo burdo. O sea, esto como arma no llega a pistolita de agua. O sea, esto es una representación legal. O sea, por favor, no está actualizado, no sé qué. O sea, ¿qué estás consiguiendo con esto? Salvo darte color. ¿Qué crees? ¿Que todos los amparos que ha podido presentar van a irse hacia atrás y la CC va a estar dispuesta a decir es que no vale porque el representante legal de la institución que... Yo creo que eso es
como se dice también en buen chapín, muy jalado, muy jalado. Y es un recurso de verdad que políticamente tiene bajísimos vuelos y que de verdad no creo que tampoco pegue en la opinión pública demasiado. O sea, le hemos descubierto una ilegalidad y mire cuál es, robaron fondos. Están recibiendo recursos internacionales de Putin. De Putin que sería el sueño de alguna de estas cosas. Porque el comunicado sí habla de que es una organización, o sea, amplía la información, habla de que es una organización que recibe fondos internacionales para hacer este tipo de... Es una organización que es el capítulo de Transparencia Internacional. Claro, algo que se sabe, algo que se sabe que es eso es información pública. De verdad, a quien le pegue esta clase de propaganda, de verdad, que se lo revise. Porque esto es, ya digo, es una pistolita de agua en comparación con las armas y las herramientas políticas que se podrían estar utilizando. Ahora, esto me da la impresión de que ya cuando uno va viendo cómo se están moviendo, porque están revisando para defenderse del tema de las presidencias de las comisiones y la posibilidad de que no se puedan presentar para la reelección, me da la sensación de que esto confirma que la gran agenda del Congreso sigue siendo su blindaje, su protección. Totalmente. Y ya pasó el préstamo, que era una cosa delicada porque había que pasarlo por el volcán, y ahora regresamos a lo que importa para los diputados. Pero es que recordemos también que hay otras cosas que han intentado hacer menos burdas y menos, bueno, también burdas, pero digamos poco más finas que esto. Por ejemplo, lo de la ley de fiscalización de ONGs, ¿verdad? Un tema que no han logrado avanzar y que a mí me parece que esta es una reacción como patadas de ahogado ante la imposibilidad de avanzar en el tema de la aprobación de esta ley. Y que Álvaro Escobar ha citado, recuerdo yo, por lo menos 4 veces en las últimas 3 o 4 semanas, ¿no? Sí. A ver, tenemos que ir a una pausa comercial ya, pero cuando regresemos quisiera profundizar en este tema de las leyes, de la ley de ONGs, porque es de estos mecanismos que están tratando de sacar más a colación. Vamos a una pausa en Sin Filtro, el hashtag, como lo hemos mencionado, SF al ataque. Hashtag SF al ataque. El Congreso de la República, y más que el Congreso de la República, porque ya escuchamos diputados que dicen que nunca se les consultó sobre esto, el presidente del Congreso, Álvaro Escobar, ha emprendido o ha anunciado que va a emprender acciones legales contra Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana porque ha encontrado anomalías en la representación legal de este ente que ha presentado por lo menos 2 medidas o 2 peticiones legales que le han sido concedidas que han afectado los intereses del Congreso. Una que obligó a que se repitiera la elección de la presidencia que hoy tiene Arzu Escobar y la otra que impide que los diputados que sean tránsfugas asuman las presidencias de las comisiones de trabajo del Congreso, algo que les ha pegado y ha generado algunas molestias. Hablábamos de que además de esta acción podían haber otras cosas y citábamos la ley de organizaciones no gubernamentales, la de ONGs. El señor Arzu Escobar había mencionado que hay una necesidad de una fiscalización muy intensa a todo lo que no sea gobierno, pero que tenga una expresión ciudadana porque puede tener intervención internacional y muchas cosas más. Lo que estamos viendo es un primer paso ya que no se ha aprobado la ley de ONGs. Se podría interpretar así. Yo creo que todavía la ley de ONGs tiene posibilidades, ¿no? Entonces no creo que esto sea como una medida desesperada porque no está saliendo esa ley. Yo creo que es más un intento de montarse la misma narrativa, básicamente. Creo que han encontrado que una buena parte, ahí sí, una buena base social de guatemaltecos no le gustan las ONGs que consideran que trabajan con entidades extranjeras para apoyar a determinados grupos que generan conflictividad, ¿no? O sea, y sobre todo ONGs que están asociadas a la izquierda. Hay muchas de las narrativas de la clase política que no pegan, digamos, o que no, o más allá de unas cuantas cuentas en Twitter, en algunos casos trolls, los net centers que operan, como quieras llamarlos, digamos, pero cuentas con cabeza de huevito y poquitos seguidores,
de sospechosa procedencia, hay cosas que no calan porque la gente está harta de la clase política. Entonces ellos se tienen que aferrar, la clase política tradicional se tiene que aferrar a cosas que sí tienen un asidero en la sociedad. Y yo creo que el apelar a valores morales, por ejemplo, es una de ellas, y estos ataques a cierta izquierda o a ciertos grupos que se consideran de izquierda es otra. Y creo que en ese sentido sí pueden tener éxito, en el sentido de decir, mira, tenemos a todos estos grupos financiados por Noruega que apoyan a Codeca para unir, digamos, todas las piezas de la narrativa, y tenemos que fiscalizarlos más, ¿no? Entonces, con esa narrativa vamos a pasar todo eso. Yo creo que se quiere sumar a esa narrativa, pero yo vuelvo a insistir lo que decíamos en el bloque anterior, lo hace con un caso que sinceramente es un tanto ridículo en el gran esquema de las cosas, porque al final estás hablando de si se quiere, un error administrativo, ¿no? Intentar jalar a ver a través de ese error administrativo qué beneficios o qué triunfos políticos pueden tener. Pero creo que claramente la ley de ONGs va a seguir. Y van a seguir presionando, y vamos a seguir viendo comunicación por parte del presidente del Congreso y de otros políticos de esa misma cuerda, generando esa clase de discurso de tenemos que defendernos de esta izquierda que además está afectando la economía. Vuelven otra vez a sacar esta idea de que estamos mal económicamente, que lo estamos, porque CICIG está persiguiendo penalmente a la clase política tradicional. Porque quieren dar un golpe de Estado blando para sacar... Todas esas cosas, creo que es como estos intentos de así sea algo que pueda tener cierta base, también porque hay que pensarlo, estamos en proceso preelectoral y hay que empezar a generar los mensajes para que peguen fuerte a partir de enero. Y presentarse como el que yo defiendo los valores morales y encima defiendo la soberanía del país y encima estoy atacando a estos grupos de izquierda subversivos que son terroristas y demás, pues es un intento de crear un discurso que puede tener cierto éxito, dado que si lo que intentas hacer es defenderte como clase política y hablar de los logros que ha tenido el sistema, ahí tienen muy poquitos logros que presentar. ¿Tiene futuro? Es decir, ¿ves por ahí algún asidero para que esto pueda crecer, Luis Miguel? Yo creo que sí. Hay una narrativa, digamos, lo que decía Daniel, pero sumándole además en contra de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, por ejemplo, y que también muchas de esas organizaciones financiadas por organismos internacionales, que también ya hay una narrativa, digamos, esa narrativa de que los derechos humanos son para los criminales, defienden criminales, los ataques al procurador de los derechos humanos. Entonces todo esto viene a sumarse y sabemos que en el fondo la verdadera molestia es el apoyo que este tipo de organizaciones han dado a la lucha contra la corrupción, específicamente al trabajo de la CICIG y del Ministerio Público. Ahora, el tema es que esta narrativa sí puede llegar a pegar. Yo creo que ya vemos en algunos espacios cierta molestia en contra de este tipo de organizaciones, que se les llama vividores, que se les llama... Hay muchas etiquetas que se ponen a este tipo de organizaciones y que vienen de estos ataques, y ahora hoy la clase política se ha quitado la máscara y se pone ya al frente de este tipo de ataques. Digamos, esto era algo que se escuchaba más de afuera, digamos, y hoy es la clase política... Más discursivo, ¿no? Sí, no veíamos algo claro, concreto. pero hoy es la clase política la que se sube en esta narrativa y que empieza a utilizar diferentes estrategias. Una son este tipo de denuncias que ponen a organizaciones como Acción Ciudadana y otras, por ejemplo, la ley de ONGs, y la insistencia que tienen de querer fiscalizar este tipo de organizaciones, que definitivamente son ataques, unos más velados, otros más burdos, otros solo discursivos, ¿verdad?, en contra de organizaciones que han estado apoyando la lucha contra la corrupción, el trabajo de CICIG, y que además el Congreso siente que entorpece sus planes, que es creo que lo principal, y tenemos claro, o sea, lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, que parte de los planes del Congreso y de la clase política actual es deshacerse de CICIG y poder continuar un poco o regresar al esquema anterior que teníamos antes de abril de 2015. ¿Y no hubiese sido más fácil comenzar por organizaciones que están más en los extremos en lugar de Acción Ciudadana? Por ejemplo, Codeca. Por ejemplo, Codeca. Yo creo que sí. Lo que pasa es que sí hay algo, hay que ver que
hay algo ahí en esas organizaciones que sí tienen una base fuerte, o sea, sí demuestra, y además que tienen relación con muchos grupos de sociedad civil y eso les ayuda a ganar cierta legitimidad. O sea, digamos, tampoco se les ha atacado discursivamente, pero no se ha podido utilizar la fuerza del Estado como para Pero el intento al final también es meter a todos en el mismo saco. O sea, tú dices claramente Acción Ciudadana, los que conocen el trabajo te van a decir no es una organización radical ni muchísimo menos. Trabaja mucho con el gobierno de los Estados Unidos. Y es el capítulo de transparencia y hay mucho trabajo institucional, digamos, y tiene cierta tradición. O sea, no estamos hablando de ninguna organización antisistema ni nada parecido, y mucho menos que haga hurto de fluidos, pero la estrategia es meter a todo el mundo en el mismo paraguas. Y entonces en ese mismo paraguas, donde como en el paraguas yo meto a Codeca y pongo al lado a Acción Ciudadana y a la Fundación Mirnamac y a Guatevisión y a todo aquel que no me guste a mí o que tenga un discurso contrario al mío, todo el mundo es pecador como lo es Codeca, digamos, es responsable de los crímenes, supuestos crímenes ideológicos que Codeca, porque todo es una gran conspiración para hacer todo esto. Bueno, el intento, si se quiere, es burdo, pero así funciona la comunicación política, o sea, no es algo nuevo, y yo creo que si tiene ahí un público que ve Guatevisión y piensa, bueno, aquí hay una gran conspiración marxista para golpear las instituciones, manejada por Soros, como no sé quién criticó al gobierno, esa crítica quiere desgastarlo para que el desgaste lleve a que lo destituyan y la destitución lleve a que pongan ahí a alguien de izquierda. Entonces todo se une y si tú criticas, entonces eso es parte de esta gran conspiración. Y es un intento que se hace constantemente. O sea, nos pasa a todos que nos acaban acusando de prácticamente de ser los que están hurtando el fluido con Codeca, porque haces una crítica a presidencia. Y es un intento, y hay que decirlo, es una estrategia de comunicación que se va a ir intensificando porque estamos en un proceso ya preelectoral, o sea, ya estamos en precampaña. Todo lo que se vaya a decir ahora puede ser utilizado en 2019 en la campaña electoral. Y hay otra narrativa también, que es, digamos, esto de somos el poder electo legítimamente, ¿verdad? Es el presidente electo legítimamente, por lo tanto usted no puede criticarlo, ¿verdad? Si usted lo critica, lo que quiere es darle un golpe de Estado. Si usted no está defendiendo la institucionalidad. Claro, y esto, digamos, viene a sumarse a las palabras del presidente ayer en una actividad. Hablando de fake news. Exacto, hablando de fake news, en una actividad para hablar de ciberseguridad y otros temas. Un tema que además es muy técnico y que tiene bastantes años de estarse trabajando, pero el presidente, en lugar de referirse al tema del que no estamos claros si tenía claridad del tema, más bien utilizó para hablar de fake news, sacando el libro que estaba leyendo en ese momento, que probablemente se lo habían regalado. Lo cual es una buena noticia. El presidente lee. Eso me parece adecuado. Ahora, el problema es que toma la literatura al pie de la letra, ¿verdad? Y está aplicando todo lo que está leyendo en ese libro al contexto guatemalteco. Y además utilizándolo para atacar a la prensa abiertamente. Hay que decirlo, el concepto de fake news, el concepto de noticias falsas, es un concepto que existe y que lo que hace Trump es cambiarlo. Y es cuando le dice a los de CNN, tú eres noticias falsas. No estaba pensado para medios tradicionales, estaba pensado para todas estas páginas web chafas que te lanzan información que es completamente falsa y que van desde la sátira que se inventa noticias solo para hacer bromas a directamente estos intentos de alimentar conspiraciones y cosas así. Y Trump, de una forma genial, hay que decirlo, le da la vuelta y le dice, tú eres fake news. Y es ahí donde tienes al presidente, en esa tradición, agarrando el libro y básicamente diciendo fake news es el medio de comunicación que habla mal de mí porque te encuentran que en la nota se dice algo que es incorrecto y entonces todo es fake news y entonces tú encajas dentro de esa misma categoría y todo lo demás, ¿no? ¿Sí identifican algún nivel de coordinación entre...? Yo no diría coordinación, sino que es un intento de generar discursos que puedan pegar y cuando ves que sí tienen cierto público que pegan, los sigues distribuyendo porque de algo te quieres agarrar. Sí, la coordinación es casi casuística, es una clase política que se siente
atacada por un proceso de lucha contra la corrupción que una parte de la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil han apoyado. Y entonces esa clase política se defiende de este ataque que sienten, pues con un contraataque, primero atacando a la prensa que ha sido crítica al trabajo de la clase política, y segundo atacando a las organizaciones que también han sido críticas pero que además han accionado en contra de los abusos de la clase política. De hecho, lo que estamos viendo es una defensa clásica. El hecho de que haya utilizado eso de el Congreso como si fuese una unidad en el Pleno, que hubiese digamos, una discusión para como la entrar. institucionalidad está acusando, toda la institucionalidad está acusando a Acción Ciudadana y a Manfredo Marroquín. O sea, es ese discurso de decir esto es la institucionalidad y la institucionalidad entera, que somos los otros electos democráticamente y que se está atacando esta institucionalidad y por lo tanto la Constitución, y por lo tanto ese es el discurso que permea en toda la clase política tradicional. Y ni siquiera tienen argumentos para poder decir que lo que decía Acción Ciudadana y Manfredo Marroquín era incorrecto. Más bien lo que salen es con una formalidad, como bien señalaba Daniel al principio. Entonces, lo que vemos es un ataque muy débil, pero qué bueno escuchar algunas voces disidentes dentro del mismo Congreso que se atreven a salir a decir, miren, no nos representan, no somos nosotros, esto no se discutió en un espacio más amplio. Claro, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a cambiar de tema. Hay muchas cosas de qué hablar, pero vamos a entrar a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que toca uno de los casos que más polémica ha generado en pues los últimos meses, el caso de la familia Bitcoin. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. El hashtag es SF al ataque. Veníamos hablando del caso de Álvaro Arzu Escobar, pero ahora vamos a hablar de una resolución que se genera en la tarde y noche de hoy. La Corte de Constitucionalidad ha decidido aceptar la queja de la jueza Aifán por el caso de la familia Bitcop. La jueza Aifán se había quejado que un tribunal de amparo le forzaba a que dictara que el señor Igor Bitcop no fuera a juicio, mientras que la Corte de Constitucionalidad atiende la queja de la jueza señalando que sí, la jueza lo que tenía que hacer era argumentar y luego definir como ella quisiera. ¿Supone esto un revés para este caso que ha generado tanta polémica, que llegó a los Estados Unidos, que ha hecho que el organismo judicial tome algunas precauciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí es un revés para el caso. Ahora, lo que pasa es que el tema es que este caso obviamente se sale de los tribunales y, como bien decías, llega incluso a hablar de temas de política internacional, donde vemos metidos a congresistas estadounidenses, y se vuelve un problema bastante grande que no termina y que aparentemente va a llegar. Ahora, sí es bien interesante analizar un poco cuál ha sido la respuesta de la familia Bitcop, un poco este señor Igor Bitcop, que tiene ahora una cuenta de Twitter y que se han vuelto ahora activistas en contra de CICIG y de los procesos, digamos, de justicia que se han estado apoyando en Guatemala desde 2015. Es interesante, creo, notar que el espacio de CICIG al final se ve atacado desde diferentes frentes. La clase política es uno, y también estos casos que en un inicio no parecían tan relevantes, pero que logran llegar hasta esos niveles y que realmente ponen en en cierto desbalance la lucha contra la corrupción y el trabajo de CICIG. Yo creo que habrá que esperar a ver qué sucede y cómo se desarrolla este tema que no va a llegar a su fin todavía, ¿verdad? Es un caso bastante complejo y que tiene todas estas derivaciones políticas. La pena, yo creo que todos podemos tener claro que la pena es de 19 años de prisión para unas personas que compraron unos pasaportes, es excesiva, ¿no? Yo creo que ahí la polémica que se está dando y a la que atiende este curso, que es una queja, digamos, que hace la jueza sobre que a mí me está diciendo básicamente la sala que tengo que sentenciar en un sentido, digamos, que tengo que tener este criterio en este caso, y yo creo que lo que ustedes me dijeron cuando aceptaron el amparo
es otra cosa. Entonces, básicamente, yo creo que le han acabado dando la razón a la jueza. Porque la gran, digamos, duda es que han querido que los BidCop estén bajo el acuerdo de Palermo, donde se considera que si hay una serie de migrantes que, incluso aunque compren documentación falsa, si se ven vulnerables frente a pues cuestiones políticas o económicas o demás, eso es como una especie de legislación para proteger a la migración. Entonces, realmente no estamos hablando de que se les pueda imputar ningún delito. O sea, digamos, es como un compromiso para perdonárselo, vamos a decirlo así, porque hay que entender las circunstancias. Yo sé que lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, pero creo que más o menos eso es lo que están argumentando. La jueza Aifán dice, no, eso no es lo que ha dicho la CC, no ha dicho, mira, tienes que aplicarles esto de la Convención de Palermo, sino que me ha dicho, vuelve otra vez el juicio hasta ese punto con los BidCop y ten en consideración esto. Y básicamente la jueza lo que hace es, ok, lo estoy considerando y considero que no les aplica y por lo tanto tienen que seguir, otra vez tienen que volver a empezar la nueva fase. ¿Y que eso le valió? Es ahí donde le vale toda una serie de denuncias y amparos, una campaña clarísima contra ella, y de hecho también lo que pasó ayer es que la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de denuncias contra la jueza Aifán in limine, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda a que se le vaya allanando el camino a la jueza Aifán y que toda esta estrategia de atacar fuertemente, tanto en la parte mediática como a través de recursos, a Aifán, bueno, pues a la defensa pues, le está costando, digamos, mover eso, porque se ha convertido en prácticamente su gran recurso de defensa. Y yo creo que han convencido a estos rusos, a estos ciudadanos rusos, les han convencido de que tienen que sumarse a esa campaña, incluso general, contra CICIG. Les ves tuiteando y retuiteando unas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su caso, sino que tienen que ver con sumarse al discurso anti-CICIG que vemos, como una estrategia de defensa. Y yo creo que se están equivocando, que al final del día su caso puede perfectamente separarse del discurso y de las dinámicas pro-CICIG y anti-CICIG y verse como lo que es, ¿no? Un caso que tiene su propia dinámica y que al final son personas que no tenían en principio... Vamos a ver, en términos políticos, el problema de este país no son los BidCop. Eso, o sea, la CICIG y lo que está haciendo la CICIG no tiene nada que ver con los BidCop. Pero sí se convierten en un problema cuando logran incidir. Seguro, pero míralo desde la perspectiva. Tienes la línea, tienes cooptación del Estado, tienes transurbano, tienes, en fin, la caja de Pandora, tienes todos estos grandes casos que atacan clarísimamente la línea de flotación de la clase política tradicional, y los BidCop son, vamos... Si lo quieres ver así, son personajes completamente secundarios en todo esto. Y realmente el problema de Guatemala no está en que los BidCop compraron unos documentos falsos, por mucho que ellos digan que no lo hicieron, lo hicieron, ¿verdad? Compraron los documentos falsos. O que nos traigan a la partera que los vio nacer en Tacisco. Bueno, digamos, creo que eso no lo argumentan, digamos. Lo que están diciendo es que fueron estafados por un intermediario y que, bueno, se ha montado ahí un discurso de que ese intermediario tiene que ver con Mayra Vélez y, en fin, la defensa es esta conexión ruso-Putin, CICIG-MP, que es un poquito floja, hay que decirlo, es un poco creíble, ¿no? Para los que conocemos Guatemala y sabemos que los rusos y CICIG no han pintado nada en todo este proceso, pero es lo que digo, al final del día, como usuarios de una red criminal, que nadie está cuestionando la red criminal, sino que sí existía y se ha sido parcialmente, si se quiere, perseguida, seguro que hay otros responsables que no lo han sido, ellos podrían, siento yo, perfectamente separar su caso del resto. Y no lo están haciendo. Y creo que a la larga, muy mal aconsejados por algunos estrategas de comunicación y por sus abogados, están cayendo en un error que les va a hacer daño a la larga, siento yo. Y que creo que es valioso y hay que aprovechar el espacio para mencionarlo. El señor BidCop ha sido muy agresivo en redes sociales a partir de que sale de
de la prisión preventiva. Creo que sería interesante que comparecieran en espacios como este. Aquí el espacio está abierto para que coordinemos con su equipo y podamos tener un frente a frente con Igor Vitkov para conocer de primera mano esas preguntas. Su versión, ¿verdad? Sí. No, pero sí. Está bien y yo creo que tiene todo el derecho a hablar. Y ellos al final también fueron víctimas de un sistema que es como sabemos que es, ¿verdad? El sistema de justicia guatemalteco, Sí, el penitenciario penitenciario también, que tiene muchísimas fallas y que pone en situaciones de violaciones de derechos humanos a muchísimas personas. Entonces, pues también estos casos nos ayudan a darnos cuenta de estas cosas y a ponerlos en la luz pública. El problema es que yo no sé si a estas alturas ellos todavía se estén a tiempo de bajarse del tren anti-CICIG y puedan tomar una actitud un poco más... Digamos, yo creo que no se dan han cuenta... sido cobijados al final de cuentas. Vamos a ver. Es que digamos, ahorita cualquier causa que ayude a darle un toquecito a la CICIG se va a tomar, ¿verdad? Entonces... Y se aferran a ella. Sí, ¿verdad? incluso digamos el caso del joven que fue golpeado en un partido de fútbol, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces va a ser utilizada y eso pues más bien yo creo que daña la causa de estas personas que están luchando pues por una situación migratoria. Digamos, mi perspectiva sobre ellos es que ya han sufrido demasiado. Y que es posible, no sabemos mucho de los detalles de su problema con Putin, pero desde luego si les está persiguiendo Putin no van a tener justicia en Rusia. Entonces seguramente tampoco la política sea deportarlos, ¿verdad? Y yo creo que por comprar unos pasaportes y por una documentación, un apartamento, DPI o lo que fuera, no hay que meter a una persona de 19 años en la cárcel. Eso es una legislación completamente excesiva. Y creo que ya han sufrido suficiente, han sufrido años de cárcel. Y si ellos tenían problemas, el gobierno de Guatemala pudo haberlos ayudado, pudieron haberles dado asilo hace un tiempo y ellos podrían estar aquí en Guatemala hasta donde legalmente. Todavía pueden declararlos. Yo entiendo que sí se puede, ¿verdad? Pero digamos, todo este tiempo, ¿por qué hasta que el caso resulta que está relacionado a CICIG, entonces es que cobra tanto interés y todo el mundo está muy preocupado? O sea, aquí estamos viendo que las cosas se dejan, pasan, y entonces cuando se amarra a CICIG y se logra usarlo para atacar a CICIG, entonces es relevante para la clase política. Lo que siento es que no se dan cuenta de que su gran logro, porque lo tuvieron, fue conectarse con este lobby anti-Putin en Estados Unidos, con el famoso Bill Browder y todo eso. Ese fue el gran logro. Sí. No han tenido mucho más. No ha sido gracias a esta campaña de desprestigio a la jueza Ifán, ahí tienes la resolución de la CC. No ha sido por una cuestión de comunicación dentro del ámbito público guatemalteco, ha sido porque ese señor ha promovido esa causa en Estados Unidos y ha metido presión, una presión que sí ha hecho reaccionar aquí a determinados grupos. Pero al final tienen que darse cuenta, aunque digan lo contrario, y bueno, hay que esperar, a lo mejor uno no tiene toda la información, pero el caso de los rusos en Washington no ha pegado, de verdad. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. El tema de la congelación de fondos se va a solucionar, de hecho ya se ha solucionado. Y solo es una cuestión de tiempo de que todo vuelva, entre comillas, a cierta normalidad, habiendo sufrido CICIG un desgaste. Eso está clarísimo. Y habiendo sido relativamente exitoso. Tampoco es un gran golpe, es un golpe que sí tuvo su éxito y que abrió una ventana de oportunidad para los Vitkov. Yo le diría a los Vitkov que es mejor que su estrategia, tanto penal como de comunicación, no se vaya por un ataque frontal contra CICIG o un ataque frontal contra la jueza. Yo creo que no les va a ir muy bien así. Creo que van a tener muchas más posibilidades y de verdad, y esto lo digo con total sinceridad, ojalá les salga bien y ojalá ellos acaben fuera de prisión, porque no son gente que desde mi perspectiva, no por el artículo 4 de la ley no sé qué, sino de una perspectiva incluso moral, ya han sufrido suficiente, como mucha otra gente ya ha sufrido suficiente y no debería estar en el sistema penitenciario. Pero bueno, esto es una... Pero que no miras voluntad en ningún lado de reformarlo. O sea, al final de cuentas, hablamos mucho de lo que se sufre en la cárcel, pero no hay discusiones serias. Hoy veía una nota, tienes que acabar con las mafias. Hoy vi una nota en un medio de unos comentarios que hizo un viceministro de Gobernación hablando sobre que iban a hacer una campaña para pedirle favor a la gente de no... Camilo Rivera. Pues está la nota, ¿verdad? Yo no sé si sea cierto, ¿verdad?
Yo tendría que leer la nota y de verdad bien las declaraciones, pero yo creo que es tan grotesco eso de que va a hacer una campaña para que pedirle no favor a la gente que no cometa delitos. Yo creo que es tan grotesco que debe ser un malentendido y ojalá debe ser una declaración que ¿verdad? solo agarraron una frase. Pero lo que sí es claro es que no hay una iniciativa seria y clara, bueno, que esté ya saliendo a los medios. Hay algunos esfuerzos que están empezando a nacer para reformar el sistema penitenciario, pero lo que sí ha sido claro es que la lucha contra la corrupción y CICIG y el shock que esto ha significado para el sistema de justicia ha puesto sobre la mesa de discusión muchas cosas: el tema de la prisión preventiva, los abusos que hay en la prisión preventiva, la situación de las cárceles, los retrasos que hay en los casos, en los múltiples casos que toma el sistema de justicia y las carencias del sistema de justicia en sí. Entonces yo creo que es muy positivo que lo discutamos. Lo que no es positivo es esa actitud de desgaste del sistema que han tenido los acusados, y en ello se suman estos ciudadanos rusos que han optado por la única opción de desgastar al sistema en lugar de sacar el tema a la luz pública como un abuso o como una situación de que se está de verdad violando los Bitcoin derechos. no les preocupa, sí, los Bitcoin les preocupa Claro, salir, pues sí, ¿no? salir. Para que la gente no se quede con la duda, cito, es 502, una nota que se llama "Gobierno pide no delinquir para solucionar el hacinamiento en cárceles", y le atribuye al viceministro Camilo Rivera, de quien vamos a hablar ahorita que nos vayamos al corte. Dice que el funcionario aseguró, al terminar una citación con diputados de Encuentro por Guatemala, que están creando campañas para crear conciencia entre la población de que lo mejor es no delinquir para reducir el hacinamiento de las cárceles. Yo no sé cómo a nadie se le había ocurrido antes hacer una campaña para pedirle a la gente que no cometa delitos. El comentario, es que no puede ser verdad. Sigo con el texto de 502. El comentario lo efectuó luego de que los periodistas le cuestionaran acerca de las soluciones para reducir el problema en los centros de detención. La sociedad debe tomar conciencia de no delinquir porque las condiciones de los sistemas carcelarios son condiciones en este momento bien difíciles de estar porque hay sobrehacinamiento. Sobre hacinamiento. Sobre hacinamiento. Okay. Cierro la nota. Me disculpo con el autor de la nota porque no revisé quién es, pero es de Soy 502, Jessica Gramajo es quien cita. Ahí está la nota para quien tenga la duda. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, nos ha sorprendido el Ministerio de Gobernación con la decisión de de elevar a varios cuadros a puestos directivos en la Policía Nacional. Y reitera que está invitado el señor Vitko a venir, ¿eh? Y reiteramos la invitación al señor Vitko. Llegamos al bloque final de Sin Filtro, hashtag SF al ataque. Vamos a hablar ahora de algo que ha ocurrido en la noche. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, junto con el viceministro encargado de Seguridad, Camilo Rivera, han ascendido a 19 oficiales de la Policía Nacional Civil al grado inmediato superior, es decir, personal operativo en las 9 direcciones de la PNC. Nos dicen que no hay cambios, no se ha retirado a nadie, pero se ha puesto más gente en la Subdirección General de Operaciones, en la Subdirección General de Investigación Criminal, la Subdirección de Personal, Apoyo y Logística, que es otra, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, la Subdirección de Estudios y Doctrina, la de Prevención del Delito y la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Los ascensos se realizaron en ausencia del director, quiero decir, Erwin Sí, quien está de viaje en Naciones Unidas en Estados Unidos. Los cambios, esta es la versión oficial del Gobierno de la República y del Ministerio de Gobernación. Fuentes que han contactado a algunos de nuestros periodistas en Noticiero Guatevisión han explicado que los movimientos o los ascensos tienen que ver con la molestia del ministro Degenhardt porque no se controló a tiempo la protesta que vimos ayer de parte de los policías y la molestia que se había generado por toda esta controversia del pago del bono 14, que había existido una reforma y que fue lo que devino en estas manifestaciones. Incluso se había hablado de un paro, no ha habido tal paro, pero sí esto habría generado, según información
que ha llegado de parte de algunos oficiales, algunos periodistas de Noticiero Guatevisión. Lo oficial son estos 19 cambios en la cúpula de la policía. Yo debo decir que 19 ascensos un jueves por la noche es una cosa que y además se me antoja en el contexto de la crisis que está teniendo interna y la certeza de que hay digamos ciertos problemas de control dentro de la PNC, y la certeza también de que el ministro está fuertemente enfadado, digamos, con toda esta situación. Una persona que ha demostrado ser poquísimo transparente, que ha demostrado que está muy poco dispuesto a dialogar, a explicar cuáles son sus posturas, políticas públicas y demás, y que tiene un clarísimo porte autoritario, y así se maneja, ¿no? Así de que las cosas pasan porque yo digo que pasan, y ya hemos visto esa clase de acción de sacar a gente, meter a gente, y se ha visto en varios momentos con esta PNC. Es una prueba de que al final el autoritarismo no es autoridad, y que cuando tienes que fortalecer y controlar una institución, no vale solo con somatar la mesa, pegar golpes y decir y gritar y decir que esto tiene que ser así. El ministro, que está demostrando ser un muy mal gestor, que está destruyendo una buena parte de la institucionalidad que se había creado, ahí sí institucionalidad que se había creado en la PNC. Que habíamos invertido muchísimo, y la cooperación internacional ha invertido muchísimo. ¿No? Y que está rompiendo, digamos, con programas que se habían trabajado especialmente con Estados Unidos, y está en clara confrontación con todos esos digamos, programas que se han manejado desde embajada, sobre todo que está cortando lazos con una parte de la sociedad civil que ha servido para dar apoyo técnico y fiscalización, y que está teniendo esta clase de política de comunicación de, como dices tú, un jueves por la noche hacer toda esta clase de cambios y dar muy poquitas explicaciones al respecto, ¿no? Yo creo que Degenhardt es uno de los peores ministros de gobernación que hemos tenido en muchísimos años. Degenhardt está y eso es decir mucho, hablando del gobierno anterior, ¿verdad? Pero, digamos... Pero hay que recordar que López Bonilla estuvo los 4 años. Y ese es el tema, que digamos, a pesar de los problemas que tuvo el gobierno anterior, que hoy pues ya los tenemos muy claros y están ahí enfrentando a la justicia, se había continuado con un proceso de institucionalización de la policía que ya empezaba a tener algunos efectos. Digamos, hemos tenido una reducción en la tasa de homicidios, que si bien los expertos pues nos dicen que se puede deber a muchos factores, un factor importante seguramente había sido este proceso de fortalecimiento del Ministerio de Gobernación, que había trascendido ya por varias administraciones de gobierno. Y hoy viene el ministro Degenhardt y parece estar en varios plumazos, porque este no es el primero, ¿verdad? Ya es la segunda vez que hace un proceso tan abrupto de cambio bueno, esta vez no fue cambio de autoridades, pero digamos si hay un proceso de reestructuración que definitivamente va a tener efectos sobre la institucionalidad y lo que se había construido. Ahora, lo que habría que ver es si esto también va a tener efectos en índices de homicidio, en tasas de criminalidad. Habría que ver si este proceso, digamos, de debilitamiento del Ministerio de Gobernación y de la policía específicamente no nos va a afectar a mediano y largo plazo. Es realmente preocupante que un ministro que además parece caprichoso, que toma decisiones apresuradas de esta forma, no sepa plegarse pues a una institucionalidad que se había creado. Y la línea muy clara es una línea de este gobierno que viene a socavar un poco lo poco que se ha construido y los pocos logros que se habían tenido, definitivamente por un ministro que no tiene clara la dirección o que simplemente quiere hacer lo que se le da la gana. A mí me quedan dudas porque la comunicación que hoy recibimos del Ministerio de Gobernación nos habla de 19 ascensos, pero no nos especifican si esos ascensos son para llenar espacios que habían quedado disponibles, que creo que es una versión un poco rara, o ascendés gente y crear nuevos espacios, o simplemente estás ascendiendo para también mover. Tienes que tener en cuenta una cosa, la policía va creciendo en número constantemente,
Y si ha habido una política clara en la policía, ha sido el crecimiento del número de efectivos. Entonces, a mayor cantidad de efectivos, más cantidad de cuadros y demás. O sea, la policía como institución es una institución que ha estado durante muchos años en expansión. Tiene que crecer como tiene que al ritmo poblacional, pero bueno, y sería bueno hacer ya el análisis cuantitativo más exacto, pero no, ha crecido más allá del crecimiento poblacional, porque se ha considerado que uno de los grandes problemas que teníamos era de cobertura. Esto no viene ni muchísimo menos de Denjar, que si lo pensamos lleva nada, poquísimo tiempo en el cargo, sino que es una política que viene de bastante tiempo. Entonces, la pregunta que haces es buena y hay que decirlo, pero también no me extrañaría que estuviésemos hablando de puestos que precisamente porque se tiene que hacer esa el principal problema es que tenemos que especular. ¿Por qué no hay una política de comunicación clara? ¿Por qué se hace un jueves en la noche a última hora? ¿Y por qué no el comunicado es más claro y se dice, bueno, si lo que están haciendo es haciendo crecer las fuerzas de la policía y a eso se debe esto, pues deberíamos tener esa información? Debió existir un acto. Claro, o sea, ¿por qué se hace a escondidas, en horas de la noche y además pues ya fuera de los reflectores de los medios de comunicación? ¿Por qué tenemos que estar especulando sobre lo que el gobierno hace? Y eso ha sido una constante, no solo el Ministerio de Gobernación, sino es una constante con la crisis del volcán de fuego, con muchas otras crisis que ha tenido que enfrentar este gobierno. Tenemos que estar especulando sobre lo que el gobierno nos quiere decir porque no tienen una política clara, han sido incapaces de comunicarse claramente con los medios de comunicación y con la población, y hoy lo que salen más bien es atacar a los medios de comunicación y a decir que son mentiras y todo, pero claro, ¿de qué van a hablar los medios si ellos no dan los insumos, si ellos no tienen una política clara? Ahí más bien lo que nos lleva es a pensar mal, ¿verdad? Ese es el problema. Ciertamente. Bueno, tenemos que llegar ya al final de Sin Filtro. Luis Miguel, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Recapitulando, una invitación que quedó nada más en el corte, es en serio y vamos a tratar de contactar a la gente del equipo de Igor Vitkov. Está invitado para que la próxima semana podamos tener una entrevista con él para encontrar un poco más de explicaciones de muchas dudas que están todavía en el ambiente, y pues se lo vamos a ir contando en redes sociales si se logra concretar. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga una muy feliz noche. Nos vemos mañana también a las 10 en punto.